Justicia para Todos, el primer programa con temas legales en México. Es este programa de justicia para todos. Integración adecuada de la competencia. Lo bueno que quedó en la Constitución como un derecho. Hay más campañas de El sistema se establece en la práctica. Miércoles 9 de la noche. En Justicia para Todos tocamos los temas que día a día influyen en los ciudadanos, su planteamiento, desarrollo y conclusión. Que hay particulares que tienen la capacidad de violar de la misma manera o aún más grave que el propio Estado los derechos humanos de los demás y contra ellos no se está haciendo nada. Tenemos el único espacio en el país para que el público esté enterado de sus derechos y obligaciones y de cómo resolver los problemas que como ciudadano puede tener. Yo cumplo y demuestro que fue ilegal ese acto administrativo como tal, pues a lo mejor si se tarda mucho la autoridad me lo regresan hasta con interés. Justicia para Todos es un programa confiable para el televidente y para tu marca de servicio o producto. En nuestro espacio puedes contar con entrada y salida de programa, salidas y regresos de corte comercial, superimposiciones y menciones de marca. A nuestro público le ofrecemos verdad y por lo mismo es importante que tu marca esté presente con nosotros, en un espacio que le dé certeza a nuestros televidentes de que lo que le estamos brindando es calidad. Justicia para Todos se transmite en el prime time de Vibra TV, miércoles a las 9 de la noche y sábados y domingos su repetición a las 6 de la tarde. Vibra TV tiene cobertura en el Distrito Federal por el canal 158 de Easy, 165 Total Play, en más de 100 ciudades del país por diferentes sistemas de cable y a todo el mundo en internet en canal vibra.tv. Nuestro target va de la clase C a la A y potencialmente alcanzamos 2 millones de telespectadores. Hay un refrán que dice, entre abogados te veas. Y sí, tu marca se verá entre abogados confiables, cuya misión es transmitir verdad, objetividad y sobre todo el mejor producto para nuestros clientes. Por eso te invitamos a ser parte de nuestro grupo, de aliarnos, de ganar en credibilidad, que tu producto y servicio se integre a un programa de gran utilidad para nuestros televidentes. En un canal que promueve la vida sana, los valores, el entretenimiento y el desarrollo humano. Justicia para Todos, aquí en Vibra TV. Muy buenas noches a todos ustedes, soy el abogado Héctor Becerra Refice y nuevamente les doy la más cordial bienvenida a su programa Justicia para Todos. Un programa que, como usted sabe, tiene como finalidad el que usted conozca sus derechos y obligaciones de una forma clara, de una forma concisa, de una forma resumida. El día de hoy vamos a platicar acerca de la equidad en el matrimonio, o sea, durante el matrimonio, y posterior al matrimonio. ¿En qué comprende esta equidad? ¿Qué derechos y obligaciones tiene una parte y la otra parte? Síganos a lo largo de esta transmisión, ya que se va a poner muy interesante este programa y le puede ser de gran ayuda a usted, a un familiar, a un amigo. Vamos a una pequeña pausa comercial y regresamos para entrar de fondo. Muchas gracias. Bien, estamos de regreso para platicar acerca de la equidad de género durante y posterior al matrimonio. Para ello he invitado a una serie de especialistas, abogadas conocedoras del derecho familiar y que han tenido amplia trayectoria
en esta parte de conocer los derechos y obligaciones de los cónyuges. Para ello, les doy la más cordial bienvenida a todos los que integran este panel. Y el día de hoy nos acompaña la licenciada Munira Sánchez. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. La licenciada Jacqueline Monroy. Hola, buenas noches a todos. La licenciada Lourdes Alcántara. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Muchas gracias. Y por último, la licenciada Katy Doria. Buenas noches a todos. Bien, pues nuevamente bienvenidas a todos ustedes. Gracias, Héctor. Esperemos que esto del género no vaya a ser 4 contra 1, pero esperemos que todo vaya muy bien. Te vamos a echar un montón. Esperemos que sea algo justo, algo equitativo. Para ello, bueno, le pediría yo aquí a la licenciada Katy Doria si nos puede abrir este tema. ¿Qué es lo que usted piensa acerca de la equidad de género durante y posterior al matrimonio? Bueno, yo creo que las recientes reformas, tanto en las legislaciones civiles de todo el país, han generado, en lugar de igualdad o en lugar de ponderar a la mujer, de reivindicarla en un lugar digno como debe ser, han rebasado los límites y al contrario han generado situaciones de desigualdad precisamente entre los géneros. O sea, en esta parte lo que me quiere usted decir es que la libertad de la mujer ha superado y ahora se ha vuelto una especie de dictadura. No exactamente. Un abuso. De repente la legislación ya permite, como dice la licenciada Jacqueline, un abuso de parte del género débil, que en realidad pues no lo somos. En aras de la igualdad o de la equidad de género se está desprotegiendo muchos derechos tanto de los hijos de un matrimonio o como del papá, que sería incluso lo más importante, los hijos, claro. No tanto, las partes son importantes por lo que se sabe, mas sin embargo pueden dañar mucho a los hijos cualquier decisión que tomen ambos padres. Sí. Y ahora, entiéndase, no sexo débil a la mujer, porque también hay mujeres que tienen sometidos a los hombres o que abusan de sus derechos en contra y perjuicio de los hombres. Así es. ¿Ok? No sé si aquí la licenciada Jackie, que la veo ansiosa, quiera comentar alguna situación. Gracias. Es que entiendo esta situación o este comentario del sexo débil porque todo mundo como generaliza el sexo débil a la mujer, claro. ¿no? Entonces ahora, pues como lo dice la licenciada Katy, ha esto dado un revuelo enormemente y justo eso es lo que pasa, que por el despecho, por el enojo, porque me hizo, no me lo que sea, a quien se llevan todos entre las patas, sobre todo en este caso de lo que vamos a hablar o de lo que estoy yo defendiendo, de cierta manera, se llevan a los niños, ¿no? Los hijos son los que se les olvidan a todos y simplemente llega un momento en el que la mujer toma el papel de las decisiones las tomo yo, la ley me protege y háganle como quieran, ¿no? O sea, se vuelve un problema que está pasando mucho actualmente. Y eso son parejas que tienen hijos. Claro. Sin embargo, también puede existir el matrimonio donde no hay hijos, pero que lo que se llevan entre los pies, por así decirlo, serían los integrantes de las familias, así es. De ambas familias. Porque a lo mejor yo tengo una muy buena relación con la familia de mi esposa, pero ella y yo no nos entendemos o hay un abuso de parte de ella hacia mí o de igual forma de viceversa como tal. Mas, sin embargo, a lo mejor yo ya debo de dejar de tener relación con esos familiares que me llevaba a lo mejor extremadamente bien por la situación de cómo me llevo con ella. Y eso puede ser incluso algo muy perjudicial hacia mí, tanto en la cuestión sentimental, la cuestión económica, negocios y demás. Claro, porque ahí la familia toma partido. Claro. ¿No? Entonces se vuelve un problema familiar y un problema real, ¿no? Claro. En todo esto. No sé si acá la licenciada... Pues es que en realidad Lourdes el tema familiar es un tema muy complejo en todos los lugares, ¿no? Más a un poquito, ¿no? En México, donde vivimos en un matriarcado muy fuerte, o sea, un matriarcado que además fomenta mucho machismo, ¿no? O sea, la mamá hace que la hija se levante a servirle al hermano, ¿no? Y entonces, bueno, es un tema cultural arraigado, ¿no? No pasa en todas las casas, años, pero en muchas otras sí, ¿no? Eso por un lado. Por el otro lado, también, insisto, al final del día el derecho es un tema cultural,
¿no? Y nuestra legislación lo que debería de hacer, que a veces no lo alcanza, es soportar, documentar y proteger a la sociedad. A veces lo logra y a veces no lo logra. En este caso, pues creo que ha pasado mucho más de la legislación, porque sí, o sea, ¿qué pasa? Que la mujer dice, bueno, te puedes quedar en la casa y va a tener el mismo derecho, tiene los mismos derechos y tiene también las mismas obligaciones, tanto la verdad, el hombre que sale o la pareja por quien produce o tiene un ingreso familiar. O quien se queda en la casa, ¿no? Entonces, bueno, pues los dos tienen el mismo derecho. Me parece que el que esté en la casa, la verdad, es un tema muy complejo, muy arduo. Yo la verdad es que prefiero salirme a trabajar que quedarme en la casa porque es una gran responsabilidad. O sea, y que es permanente finalmente, ¿no? Pero no es valorada. Hoy día sigue estando no valorada en nuestra sociedad. O sea, siempre dicen, es que yo salgo a trabajar y tú te quedas y piensan que no hacen nada. Entonces la persona que se queda en casa no es valorada. Siento yo que al día de hoy no estamos en ese nivel donde la mujer es valorada. No, y ahora menos, porque ya la mujer ya tampoco se queda, ¿no? Sí. Ya también la mujer. Oye, ¿quién cuida a los hijos? Pues la abuelita, ¿no? Exacto, en el mejor de los casos. O si ambos trabajan, podría ser que contraten a una tercera persona que sea quien se encargue de la educación de sus hijos. Si es que los recursos los dan. Sí, si es que la capacidad económica lo puede generar. Lo permite, tal. Que no aquí yo siento que el tema de hoy, básicamente de la equidad, tiene que ver mucho con la parte de que se ha dado una oleada de derechos hacia tanto al hombre como a la mujer, por esta cuestión de los derechos humanos, por proteger algunas cosas, por las libertades a lo mejor del hombre, de la mujer, pero que sí están ocasionando una catarsis como tal, ¿no? Un conflicto de derechos, y no se está dando la equidad a un plano que consideren que los dos pueden llegar a crecer ambos como tal, ¿no? Por ese lado, o sea, por el lado de crecimiento sí, no hay equidad, como bien lo dices, y creo que cada día vamos tomando más fuerza la mujer, como lo hemos platicado en programas anteriores, donde todas las mujeres, o la gran mayoría, ya estudian una carrera, ya se van a trabajar, ya toman puestos importantes. Eso es en el ámbito profesional. Pero en el ámbito laboral, ¿qué es lo que pasa? Que hay muchas veces que se favorece en demasía, siento yo, a la mujer en algún juicio familiar, ¿no? Exacto. ¿Y qué pasa con los papás? Porque hay buenos padres, o sea, casi siempre vemos como que el papá que se va y va por cigarros y no regresa, ¿no? No todos son así. No todos, es lo que todos comentan, pero no todos son así. Oye, estaba escuchando que México es el nivel número 1 en infidelidad femenina. De la mujer, claro. Fíjate. Para que no piensen que los hombres son los que se van a torciar. Ustedes, para que vean ustedes. Los únicos inteligentes. No, ¿y qué es lo que sucede? Como bien dice aquí la licenciada Jackie, se desfavorece muchísimo a los niños, los más afectados son ellos. Y ahora, hoy día hay muchos, he visto, por ejemplo, la semana pasada me parece que hubo una marcha de padres de familia que tenían años sin ver a sus hijos. Sí. ¿Por qué? Por esta misma guerra que tienen, y son juicios largos, costosos, desgastantes para ambas partes, ¿no? Pero el papá queda sumamente desprotegido, y como hay malos padres, hay buenos padres que también les interesa ver a sus hijos y quieren verlos sin ningún interés y no los pueden ver. ¿Por qué? Porque la mamá exige cada vez más dinero, ¿no? Exacto, sobre todo eso, o sea, se vuelve, el menor se vuelve una letra de cambio. Una letra de cambio. Y sobre todo se da el caso de, el papá no dio dinero, entonces no ves al niño. Yo no lo dejo ver al Exacto, niño. y además le crean conciencia, que es lo que se llama la alienación parental, al niño de tu papá no nos quiere, tu papá no te quiere, mira, no cumple, mira, no sé qué. Y entonces el niño, obviamente, cuando el papá llega por él, pues es no me quiero ir contigo. Y es que se da en ambos casos, o sea, yo he tenido, podemos hablar aquí de casos sin decir toda la nombres, tarde. ¿no? Por ejemplo, en el caso donde hay la señora agarra y se sale de la casa, nunca le avisa al señor, el señor se entera dónde está, se da cuenta que se va con alguien más, piden el divorcio, el señor todavía le dice, ¿sabes qué? Ya me quiero divorciar, a nadie le gusta que te agarren de segundo plato cuando en realidad eres el primero, le pide el divorcio, ¿no? Y entonces todavía él trabajó, ella nunca trabajó, él trabajó toda su vida,
Y como muy buen hombre, puso todo a nombre de ella. Y entonces él dice, ¿sabes qué? Me quiero divorciar, pero te dejo la mitad o sea, quédate con la mitad de los bienes. Él los produjo, los puso a nombre. Y ella le dijo, no, nada. Es mío ya. No te quedas con nada, te quedas con cero. Vamos a una pequeña pausa comercial porque nos está ganando el tiempo, pero Regresamos. seguimos con este punto que es regresamos, muy regresamos. interesante. Muchas gracias. Bien, continuamos con el tema. Se quedó en el uso de la voz la licenciada Lourdes Alcántara. Héctor. Bueno, entonces le estaba platicando que ella se quedó con todo. Bueno, el señor le dijo, bueno, pues te doy la mitad de los bienes, pero como ya él había puesto todo a nombre de ella, pues ella dijo, no, pues no te voy a dar nada, aunque tú como parte del matrimonio los trabajaste y gracias a tu buena decisión lo pusiste a mi nombre, pues no te doy nada. Claro. Y no le dio nada a la mujer. Además están los hijos con ella, supongamos. Sí, está con ella y no le dio nada y él se quedó sin nada y bueno, pues, afortunadamente los tribunales protegieron a la mujer diciendo que efectivamente que ella había puesto todo o sea, había puesto su parte para estar en el hogar, en la familia. O sea, que una parte para, digamos, para cuidar a los hijos, darles Y que había sus sido decisión de él alimentos, poner las cosas a nombre de ella y que bueno, pues la ley la tiene que proteger. y que ella estando en casa, a lo mejor, pues entendía que también era un trabajo y generaba esa parte. Es correcto. Es que es un trabajo. O sea, Pues, ser sí. ama de casa es un trabajo. Sí. Y no lo toman así. Entonces el hombre dice, no, todo para mí y tú te quedas sin nada. Pero ¿quién educa a los hijos? Pero ahí yo creo que lo correcto era, si el señor puso los bienes a nombre de la señora, efectivamente tiene 100% reconocido el trabajo estando en casa. Sin embargo, en el divorcio, porque eso lo haces con enamorado y en el matrimonio y demás, pero yo creo que lo correcto en el divorcio era dividirse los bienes 50-50. Claro. Sí, pero aquí lo que pasa, Jackie, es de que se va a terminar este matrimonio y ella no trabajó por cuidar Por a los eso, hijos. Por pero se va a cuidarlo a él, quedar y con un luego, ¿qué va a hacer? 50% de los Estoy bienes. de acuerdo, Bueno, pero después, ¿Y ¿qué va a hacer? qué sucede en el caso de que ella está diciendo, tenemos que el señor puso todo a nombre de ella? Él Eso se fue quedó decisión con de él bienes, y ¿o se no? tiene que aceptar. Pues fue una O sea, si no hubiera decisión. querido hacer así, lo hubiera puesto a su nombre y en el momento del divorcio se hubieran distribuido los bienes 50-50 Es en que el ahí mejor es de los justamente casos. la inequidad Es- de la es ley, la porque equidad. entonces en ese caso, ahí en el segundo caso que tú planteas, ahí se aplica la compensación, ¿no? O sea, todos los bienes los puso el señor a su nombre, la señora se dedica al cuidado de los hijos y la casa, y entonces se divorcian, se casados por separación de bienes, y entonces ahí se aplica la compensación. Pero al revés, entonces ahí no aplica la compensación. el señor Entonces puso esa es justo los la bienes inequidad a nombre a de favor de la señora. mujer. Yo Pero ahí ¿qué va a les diría pasar? una ¿Qué va a cosa. pasar en el día, o sea, en el momento que ya se quede solos? O sea, que supongamos que la señora se queda con todo como 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 lo plantea. afortunadamente ¿Cómo lo fue? dictaron los el tribunales. señor lo hace pensando en sus hijos, ¿no? Que ¿Qué? sus hijos Sí, tengan claro. todo, porque Ajá. él va a seguir trabajando y va a poder Además, volver a hacer él, cosas, él a lo pero ella, ¿qué mejor, va a hacer? él a lo mejor ya, gracias a ese trabajo, puede acceder a otros niveles de trabajo. Exacto, o La sea, él mujer, puede seguir pues como ya avanzando. no está, a lo mejor le va a ser más complicado adquirir un trabajo como tal. Digo, yo estoy a favor y en contra en algunas cosas, pero hay que ser equitativos. Sí, hay que ser equitativos, pero hay que ver que aquí también la mujer muchas veces renuncia a sus sueños, ¿no? O a un trabajo por los hijos. Pero esas son y no les pláticas, pesa. esas serían pláticas que tienen que tomar como pareja Exacto. previas Además, eso a se tener un nota Por matrimonio. eso, y si en Otra eso época, llegué, ahora ya ese acuerdo llegaron en que yo iba a cuidar a los hijos, yo me iba a quedar con los hijos y no iba a trabajar, y tú te ibas a ir a trabajar, lo mínimo que puedes hacer es que Es me darme quede todo. con todo. Yo le diría, Hay que darle toda la mujer. yo le diría a los televidentes la parte de si no quieren que les pase este tipo de cosas que señala la Hay que licenciada hablarlo Lourdes antes. Alcántara, yo como marido, a lo mejor, y como abogado, se me ocurriría, lo pongo todo a nombre de la esposa, pero con usufructo vitalicio a mí, como hombre. De manera que aunque O en copropiedad. intenten hacer cosas, o en copropiedad, pero si no, si se separan o algo, el usufructo lo tengo yo, aunque la propiedad esté a tu nombre. Claro. Pero dile a nuestros Imagínate, televidentes pero que fíjate, el ese es usufructo, un porque dolor de nosotros- cabeza Es el doble. uso y disfrute como tal,
de las propiedades en este caso, hasta que él se fallezca, si es que lo manejan que sea vitalicio. Bueno, y si lo ponen así y ya después vamos a vivir todos juntos, la señora si se vuelve a casar, el señor no, vuelve para a que traer a sea las algo novias. equitativo. Pero yo creo que aplica si mejor llega a la pasar- copropiedad, porque el Sí, usufructo ¿cómo se van vuelve a un hacerlo? problema Claro. después, porque al final del día Pero es- va a ser algo equitativo, porque finalmente te va a prestar a la parte de que toda la propiedad está a nombre de la mujer. Sí, lo entiendo. Pero el usufructo lo tengo yo y tienen que llegar a algún convenio, de alguna forma. Y si no Por- llegan a ningún convenio van a vivir las ahí autoridades No, tendrán que definir, ya en pero el no momento dejan de no hacer dejan en la- una parte donde el hombre está desprotección, sin protección como tal. Yo creo Ese que sí, sería un efectivamente. candado a lo Sí, mejor, sí, o sí. bien la O la copropiedad, copropiedad, pero porque al tendría final del luego día que es- hacerse la disolución de una copropiedad o hacer otro tipo No, de o vendes, cosas, vendes los inmuebles y nos repartimos la 50-50. Puede ser Sí, es una es que lo copropiedad, que- haces una evaluación y dependiendo de eso Exacto. haces una distribución. Lo que sí Exacto. es cierto y todos ustedes dicen, sí es que tienen que platicarlo antes. Sí, pero Pero hace en el rato también- enamoramiento nada se platica. Lo platicas antes, Pero tampoco estás te debes enamorado de y sí, casar mi en el vida, sí, enamoramiento. guacha. Exacto. Pero después, ¿qué pasa? Cuando ya te estás peleando, ya no te importa la plática que tuviste hace 10, 15 o 2 meses. Hay que hacer los O sea, prematrimoniales, ¿no? Los Claro, prenup. no te importa, no te interesa, porque en ese momento a ti lo que te interesa es ver por tu interés, por tu futuro y por el futuro de tus hijos. Claro, Sí, pero mira, por ejemplo, en este caso estamos hablando de bienes, ¿no? claro. Pero los bienes Pero son al parte final- del futuro por eso, de tus hijos pero y de tu, aquí de tu propio realmente a futuro. veces el problema mayor ni siquiera es eso, el problema mayor es que agarran a los niños. Yo conozco, Sí, eso es pésimo. yo conozco Eso muchos es- asuntos donde me ha tocado participar en sentido de que las mujeres dicen, ok, ¿quieres a los hijos en convivencia? Te los doy, pero Me das deposítame la tanto. pensión Sí. y quiero esta cantidad. Claro. Los hijos Y son una si letra no de es cambio. esa parte, no se les permite para nada las convivencias, lo cual es muy triste porque, insisto, tiene el derecho de los hijos de poder ver a su papá, de su papá ver a los hijos, y la mamá lo vuelve como una limitante la Exacto, parte del dinero. El papá Eso se es vuelve un normal. cajero automático. O ya teniendo las visitas, las convivencias y todo en el juzgado, dicen, sí, te firmo. Y llega a la casa el papá y dice, Y no hay híjole, timbre. ¿qué crees? Se los llevó la abuelita. O Y no no también quieren es ver. cierto eso, No, ¿qué lo que crees? ustedes Tiene indican. varicela, 40 días Me los llevé de encerrada la emergencia nena al doctor, y digamos. no Pero sale. también está la otra cara de la moneda. Muchas veces, y yo creo que pueden ser más las veces donde la mujer es un poco más víctima, no es porque esté a favor de la mujer, pero por estadísticas, los hombres se desentienden completamente de los hijos. Claro. Sí, pero la mayoría de como los los hombres hijos se se quedan entiende en porque casa de la mamá. no se los presta. Si tienen No, pañales, pero ¿qué qué va a pasar? buenos. ¿Qué va a ¿Quién pasar paga la si se universidad? queda? De verdad, o sea, muy cercano a mi círculo personal, muchos hombres se despreocupan de los hijos y son las Supongamos mamás que se preocupan, Lulu, se preocupan y dicen, sí, órale, te los quedas tú. ¿Y quién va a cuidar a esos niños? El papá no los va a cuidar porque el papá se va a ir a trabajar. ¿Quién va a cuidar a los niños? Bueno, eso ya tendrían que ver de Bueno, cómo- a veces Ahora, ni la mamá ni los la mamá cuida, los ¿no? cuida. Teniendo Pero los lo también lógico el es que custodia, sí, y la el mamá hombre abusa de los eso. cuida. Exacto. A ver, El hombre la también ley abusa que de eso. señala, ¿hasta qué edad tienen que estar con la mamá por las cuestiones de que un hijo tiene que tener un poco más de acercamiento con Bueno, la mamá? ahí cada estado maneja una edad diferente. Sin embargo, ahora ya hay jurisprudencia que salió el año pasado en donde dice justo esto de tanto el papá como la mamá tienen derechos y son iguales. Ok, equitativamente. Entonces, exactamente. Sí. Entonces ahí el juez, en el caso en que los papás estén peleando custodia, entonces el juez ya no es como antes es que el código dice que el niño antes de 6 Hasta años los tenía que 12 estar con la años o mamá. tal año, Ajá. tal. Ahí los estados manejan algunas edades diferentes. Pero bueno, el punto aquí es que esa jurisprudencia dice que el juez tiene que verificar cuál es el mejor hogar Ambiente. idóneo Ambiente. exactamente para el niño. O sea, ya no le está dejando a la mamá la custodia así de momento, sin estudiar siquiera qué es lo que está pasando realmente. Porque Y esto la tiene que justicia ver dice mucho con la parte que es igualdad. del control de convencionalidad. Así El es. control de convencionalidad señala que es una cuestión internacional, para la gente que nos está viendo, señalan que incluso las mismas autoridades mexicanas pueden dejar de aplicar un artículo, toda una legislación, un reglamento, una ley, si esto no es lo más conveniente Claro. a los intereses, por ejemplo, en este caso de un menor. Así es. Entonces, en ese sentido, si ve que los dos ambientes, el mejor sería a lo mejor con el papá, pero por la ley señala que debe de estar con la mamá,
el juez o el juzgador se tiene que pronunciar en el sentido de irse con el papá por la parte de que es algo mejor para el hijo. Así es. Se va a desarrollar mejor intelectualmente, Sí, económicamente, tiene que cuidar el interés moralmente superior del menor. y demás. Por eso sí es muy importante que los jueces verifiquen dónde puede estar bien. Así es, así es. Y también eso, lo que yo comentaba, que desgraciadamente, o sea, yo conozco a infinidad de papás y tengo muchos casos de papás en donde se vuelve de verdad un martirio para ellos convivir con sus hijos. Es un régimen, cuando firman un régimen de visitas, es un horario establecido y la mamá si quiere fregar es de, pues qué pena, o sea, lo tienes que entregar a las 6 y a las 6 y demás. Hay una ambivalencia, o sea, por una parte que la mujer obviamente, como cuando nos proponemos algo lo logramos, entonces estamos atrás de ello y si realmente le quieres hacer de la vida cuadrito al esposo también lo vas a hacer. Pero te llevas a los niños. Pero también del otro lado, o sea, también insisto, hay muchos, como la tendencia no quiere decir que sea lo correcto, sino la tendencia es que la mujer sea quien se quede con los hijos, la tendencia, por estadísticas. Entonces, el hombre es el que agarra y se desentiende por completo. Entonces, si los ves, qué bueno, y el novio puede tener una o varias novias, y el hombre sí. y se queda perfecto. Y rápidamente vamos a una pequeña pausa comercial porque nos está ganando aquí el tiempo y entramos con este punto, ¿no? Muchas gracias. Bien, continuamos con el programa. Se quedaron platicándonos las abogadas del lado, bueno, mi lado derecho como tal. ¿Estaban ustedes comentando algo al respecto? ¿Qué estaba comentando? No, que como hay buenos padres, hay malos padres y viceversa, ¿no? Hay madres que de verdad no deben de tener a sus hijos. Ni deberían de ser madres. Ni deberían de ser madres. Pero yo sí sigo, y yo entiendo la postura aquí de las abogadas, pero yo sí estoy totalmente de acuerdo en que un hijo no está mejor que con una madre, ¿no? Una madre, entiéndase, aquella que sí actúa como una madre. Como una madre. Digamos. Y también hay que entender que o sea, los padres o el que sale a trabajar sí comete muchas veces equivocaciones y sí muchas veces trata de con la ley decir soy bueno, pero por atrás, ¿no? Bajita la mano. Mira, yo no digo que los niños no se queden con las mamás. O sea, esa posición que tú dices, la mamá, lo entiendo perfecto. Yo lo que digo, la parte que yo defiendo... Como el de la madre. Exacto, o sea, yo lo que defiendo en favor de los papás es, al final del día, el derecho que tiene el niño o la niña de ver y de convivir con su papá. Y que ese derecho, la mamá que tiene a los niños, les permita realmente, y no a los papás, que le permita a los niños ejercer ese derecho. Estoy totalmente de acuerdo. Porque además, yo he tenido muchos casos en donde dicen, convive con el papá, pero nada más con el papá. Oye, pero así como tiene derecho el niño de familia materna, también tiene familia paterna, tiene abuelos, tiene tíos. Entonces se limita muchísimo. ¿Qué pasa? Que la misma mujer o el hombre empiezan a hablarle mal al hijo. Sobre todo es la madre custodia, bueno, la que tiene la custodia. No, el papá custodio es el que... O el hombre ejerce, también, sí, oye, o muchas veces sí, no tiene la custodia. Pero bueno, esos son temas ya de hijos que sí es importante que se vayan está de revisando. moda ahorita, hay muchísimos niños alienados. Tienden a manipular a la pareja o a la expareja y al hijo. Exacto. Pero yo te diría, por ejemplo, bueno, eso son en cuanto a los hijos, pero también está el tema del patrimonio, ¿no? O sea, quién hace qué y cómo se distribuye. El tema del tiempo. O sea, muchas veces el hombre agarra y se sale porque tiene una reunión de trabajo, llega a las 2 de la mañana, pero la mamá no se puede ir, ¿no? O sea, hay mucho más allá de derechos y obligaciones en relación a los cónyuges que solamente el tema de los hijos. Y que no se está viendo. O sea, la mujer en un seno familiar, en un hogar familiar donde están los dos, efectivamente quien tiene menos tiempo para sí es ella. Claro. Para bien o para mal, porque se haya acordado o no se haya acordado, ¿no? Entonces, en este sentido, también es importante que se le vaya tomando reconocimiento. Si el hombre se la pasa facturando o en el trabajo 8 horas, 9 horas,
que son también para la familia, ¿no? Y se llega, bueno, pues también tiene derecho de salir con sus amigos, sí, también, sí tiene derecho, pero igual derecho tiene ella. Claro. ¿No? Ese sería lo equitativo. Estoy de acuerdo. Yo creo que hay que buscar una Pero hoy día no sociedad. es así, la verdad es que como bien dices, no es así. O sea, por ejemplo, hace Hay rato- muchos debería, hombres, eso. no, el debería ser, bueno, si habláramos debería ser, siempre deberían de estar juntas las familias, pero no es así, ¿no? Ahí lo importante es que platiquen las parejas, o sea, los cónyuges, y lleguen a ciertos acuerdos, ¿no? Desgraciadamente también a veces ya cuando están en un divorcio o ya se divorciaron, a veces no se puede ya tener comunicación por una situación Porque ya hablar sentimental, es pelear. despecho, lo que sea. Son Pero egos. yo también ahí lo que digo es una cuestión también que es un problema de nosotros los abogados. Hay abogados, como todas las profesiones, médicos buenos, médicos malos, abogados buenos y abogados malos. Y desgraciadamente hay abogados que no tienen ética y que en vez de tratar de llegar a una negociación que sea Les dan más correcta, ideas y malos bueno, son los consejos. que, exactamente, Y y les les dan inflan más más los consejos. egos. O Claro. les dicen, no te dejes ver al niño, impide las convivencias, no va a pasar nada, ¿no? O se puede llevar un año el juicio. Entonces, yo creo que también no solamente es para los televidentes que les esté pasando un caso así, sino más bien también tratar de que los abogados, nuestros Es que, mira, yo colegas, siempre he dicho que el derecho es muy emocional. puedan tomar conciencia. Muchas ¿no? emociones, tocamos muchas fibras. Sí, la verdad es que tocamos mucho de ello, ¿no? Y Sí. tienes toda la razón. O sea, podemos tender puentes, o sea, hay quienes tendemos puentes y hay quienes se dedican a destruir esos puentes Exacto. por ser más lucrativos. Entonces, en ese Exacto. sentido, pues Incluso invito si a los abogados. empiezan, digamos, las parejas con un divorcio, empiezan a tener la parte de una guerra total entre parejas, ya nunca va a haber civilidad entre ellos dos, o sea, nunca van a Exacto. poder platicarlo, pero siguen fomentando más pelea los abogados. Sí, es Entonces, en ese sentido, también los Exacto. abogados, como ustedes bien dicen, tienen que sensibilizarse a que la primera célula de toda sociedad es la familia, y en virtud de ellos, si ellos están destruyendo una familia, no es destruir por destruir, sino es, ya no se entendieron estas dos personas, ya no tienen remedio, ya lo que los unió ya no es como tal, que se separen, pero hay alguien en medio, que son los hijos. Exacto. En ese sentido, pues tienen que ver cómo civilizadamente pueden atender las circunstancias de su desarrollo, tanto económico, tanto de desarrollo académico y demás, pero sin que se peleen como tal. Y es esa parte de que sean equitativas las cosas, yo lo entiendo claramente, o sea, la esposa dice, bueno, ¿por qué el otro sí tiene derecho de irse y yo no? Yo estoy de tiempo completo y todo. Es cosa de platicar, nada más. Y los abogados también pues tienen que fungir como personas que ayudan a resolver problemas, no a empeorarlos. Sí, Exacto. mira, pero por ejemplo, tú lo dices, Héctor, porque efectivamente tienes una cultura diferente, porque aparte eres abogado y conoces, o sea, pero hay quienes no lo ven así, o sea, No, no. desafortunadamente... Es una lucha encarnizada totalmente. Sí, ¿eh? o simplemente ni siquiera la mujer tiene derechos, Claro, ¿no? O sí. sea, es la que se levanta y atiende al marido y, en fin, ¿no? Y no solamente es un tema de machismo, insisto, es un tema cultural, que no solamente como abogados, sino como también sociedad tenemos que ir haciendo otras cosas. Hay que ir madurando en esa parte de la sociedad. Como tal. Y ir cambiando patrones, o sea, no está mal que la mujer salga a trabajar, lo que no está bien es que no nos den nuestro lugar en la sociedad, como hace ratito te decía, ¿no? Sí. La mayoría de mis reuniones son con puros hombres, porque al final del día los puestos o los cotos de poder los tiene un hombre, y a Claro. las mujeres se nos hace muy difícil Sí, acceder sí. a esos puestos, Sí, amiga, por eso es que exacto. la mayoría son hombres. Entonces, No, ¿y cuántos dicen? ¿qué onda con esa equidad? no? ¿Cuántos dicen, no, es que tú vete a lavar o vete a barrer? No, a mí, No, a mí ¿y ya me todavía sabes tocó, qué dice? ya me tocó una reunión en donde me dijeron, no hablo contigo porque eres mujer. No, O o sea, sea, es que es peor, que dicen, ¿sabes qué? Contrata mujeres porque ellas son más comprometidas. Claro. Y les pagas mejores menos, ¿no? ellas. Ahí Y a las caemos mujeres son las que en un menos estereotipo, menos ¿no? nos pagan. O sea, decimos, bueno, las mujeres son bien hechas, son responsables, son esto y son lo demás. No te la hacen de pleito, ajá, ¿no? Y por ejemplo, en el caso que decían de que ella se queda en su casa, cuida a sus hijos, atiende al esposo. Bueno, ¿y qué pasa también? No vemos la parte del esposo que se levanta a las tales horas, sale a trabajar, regresa de trabajar y todo lo que gana es para su casa. O sea, a fin de cuentas, yo creo que los Tiene dos que están están buscando un equilibrio. bien común, que Y es es su que familia. la equilibrio. familia sus son los hijos, es estar bien y es progresar Ajá. juntos. ¿Y qué pasa
con las legislaciones y qué pasa con las autoridades al momento de disolver un matrimonio. Que sí, terminan en pleito. Disuelven el matrimonio y hagan incidentes. Disuelven el matrimonio y dejan un pleito Todo lo demás por cada cosa que quedó. Entonces, tenemos a los que están peleando a los hijos, de no, quédatelo tú, me lo quedo yo y no te lo dejo ver. Y tenemos el pleito de, no, es que ¿por qué me das 50 pesos a la semana si ganas 300,000? Tenemos el pleito de, es que ¿por qué tú te quedaste con la casa y a mí nada más me dejaste el carro? Entonces, tenemos ¿por qué las también, convivencias son tantas y no tantas? ¿por qué yo Exacto. nada más puedo ver a mis hijos un sábado cada 15 días de 2 de la tarde a 6 de la tarde? Y sabes que realmente esta parte tenemos de equidad está en todos nosotros, partir ¿no? esos estereotipos y ver que ni las mujeres son todo lo buenas y santas que deberíamos, ni los hombres lo son. O sea, el malo no es tan malo y el bueno no es tan bueno. Exactamente, tenemos que ver la circunstancia de cada caso en específico. Así es. Ellas dicen, bueno, es que en el caso de que ella se quedó trabajando, tiene derecho a que le toque algo de lo que formaron en un matrimonio, pero también el caso de él, que él fue el que generó todo ese patrimonio, no lo hizo para él solo, lo hizo para su familia. Pero la mujer también no se quedó en la casa sola porque ella quiso, Claro. ¿no? O sea, Lo es que ahí decidieron también ambos. lo decidieron ambos, exacto. O sea, no es así como, ay, pobrecito hombre que se va a trabajar 24 horas al día. Y que la mujer también trabaja 24 horas al día. O sea, la mujer también educa, la mujer también lleva, la estoy de mujer acuerdo. hace. Cocina, Y el lava, papá, todo. y el papá Exacto. también, o sea, También, regresando entonces, del trabajo hay que y ver a ambos lo los hacen por un bien hijos, y común, o sea, enfermos. yo lo creo, Sí. y el bien común son los hijos y es la familia. Exacto, y en es el lo que momento se que se pierde. disuelve esto, bueno, tú y yo no nos llevamos, pero creo que la mujer también hizo su trabajo, no nada más Por el que salió a la supuesto. calle No, y no, estuvo no, 8 horas sentado en una computadora o en lo que le toque hacer, la mujer también hizo muchísimo. Entonces no es así como que tú te quedaste a lavar, no es cierto, ¿no? No, y a eso vamos, a que si precisamente tienen esas obligaciones diferentes, porque no es lo mismo quedarse en la casa a lavar la ropa que irse a trabajar, no sé cuántas horas en una computadora o si- Es lo mismo. Se nos está acabando el un tiempo de este trabajo bloque. y debe ser Vamos a una pequeña pausa comercial y seguimos platicando. valorado del por tema. igual. Muchas gracias. Bien, continuamos platicando acerca de la equidad de género de los cónyuges en matrimonio y posterior al matrimonio. Yo sé que, como comentaba la licenciada Lourdes Alcántara, también existe la inequitatividad laboral. Más sin embargo, esa, pues digo, tendremos que tocarlo más. En otro programa. No es el motivo de este programa. Pero Ahora, es que, perdón, Héctor, Sí. realmente creo que es un todo. O sea, al final del día es un mundo completo. ¿Quién interpreta las leyes? claro. Me explico, o sea, somos personas como tú y como yo, y entonces al final del día creo que tenemos que ser seres integrales. Sí, digo, se tienen ¿No? que valorar muchas cosas, se tienen que poner de acuerdo. Lo que sí es que recibí una llamada del público en el cual me señalan un caso a tratar. Yo quisiera oír la opinión de las 4 panelistas que tengo aquí, con toda sinceridad. Ellos me plantean un asunto donde el esposo, como ya lo hemos platicado, se va a trabajar todo el día, produce dinero, a lo mejor mucho dinero, y le pone a la mujer, que la mujer no se dedica a nada más sin embargo se la pasa atendiendo en casa a sus hijos, y estando con sus actividades de los hijos, que entiendo es un trabajo completo del día como tal, pero este caso en particular señala la parte donde dice el esposo: yo, además de darles todo a ellos como tal, le coloco a mi esposa gente a su cargo que puede tratar de auxiliarle en las labores del hogar. Y en consecuencia, la esposa también tiene pues muchas horas que puede disponer de ellas. O sea, ¿por qué? Porque a lo mejor tiene nanas, muchachas, no sé, escoltas, choferes y demás que asisten y que le hacen que sea menos la carga de una mamá.
En ese sentido, ¿ustedes qué piensan de ese caso? O sea, si el papá se quiere también ir de relajo, la mamá se podría, ¿es equitativo, no es equitativo? ¿Cómo está eso? ¿Qué piensan Y eso, ustedes? pero todavía están casados. O sea, Todavía están casados, pero no sé qué tanta equitatividad. No sé cuánto futuro tenga. ¿Qué tanta equitatividad existe No, pues el problema entre le va a eso? surgir al esposo cuando se divorcie. Mira, yo te diría que no se trata solamente de ver quién hace más. Para mí, el crear un hijo, el decirle, no, ni siquiera le tienes tú que decir que está bien o que está mal. Más bien tiene que verlo por ejemplo, ¿no? El transmitirle valores. La verdad es que yo que no soy mamá y que veo a quien lo hace y que veo a mi mamá, pues es mucho más complejo que hacer cualquier auditoría, que hacer cualquier opinión legal al respecto. Porque son otros temas mucho más trascendentes, ¿no? Igual con lo que yo hago, pues pueden comprar una empresa o no, y puede haber pérdidas o no, pero el tema de crear un hijo, de transmitirle los valores, me parece, para mí, que es mucho más trascendente que cualquier otra cosa. Y la verdad es que a mí me encanta lo que hago, y también lo quería comentar hace rato, o sea, cuando tú te casas, pues bueno, tú vas a trabajar y yo voy a estar en la casa. Pero a mí me encanta lo que hago. O sea, no lo hago gratis y no lo haría gratis porque valoro mucho lo que hago, porque he invertido mucho tiempo y porque yo misma lo valoro. No lo haría gratis, pero me encanta lo que hago, ¿no? Y también por otra parte, pues quien se queda en la casa, pues también le encanta lo que hace. En el mejor de los casos, alguien que es mamá, y tú me lo vas a poder decir porque eres mamá, no te cuesta hacerlo. No, claro. Lo haces con todo el amor. No hay ninguna obligación. Entonces, realmente no es quien puso más o puso menos, sino es la dedicación que hacen en las cosas. Si a mí me encantara estar en la casa, pues igual me hubiera quedado estar en la casa. Tengo muchas amigas que eso es lo que hacen y no les pesan. O sea, sí es pesado, pero se levantan todas las mañanas con eso. Entonces, yo creo que ahora, es importante. si tienes gente que te ayuda a que no te sea tan pesado, e incluso esas mismas comodidades que tienes pueden hacer que tú tengas espacio para realizarte tanto laboralmente como de negocios, como de ir a un gimnasio, deportivamente, lo que tú quieras. ¿Eso estaría mejor? Claro, ¿O no estaría mejor? No, claro que estaría, ¿no? ¿Quién no quisiera Exacto. eso, no? Son como más, pero entonces comodidades. sí podríamos determinar que la forma equitativa para los dos cónyuges y para tener menos fricciones en cuanto a problemas como tal, o que no se considere que es que la mujer está de tiempo completo trabajando y es muy complicado, muy pesado y todo, sería ese tipo de comodidades. Es que, bueno, ahí Bueno, por si ejemplo, se tiene la posibilidad, sí, qué no, mejor, es que ¿no? sabes que yo Ayuda voy mucho, hacia ese ¿por qué? punto. Porque se dan tiempo hasta ellos como sí, pareja, pero ¿no? eso es en el matrimonio. Pero ¿sabes cuándo va a surgir el problema? En el divorcio. Claro. ¿Por qué? Porque el marido, por la circunstancia que se divorcien, o sea, de buenas sí, le voy a o de decir, oye, malas. ¿cuál va más? Si le pone a nana, si le pone Exacto, a chofer. de buenas sí, o de malas, pero al final del día tenemos, y yo vuelvo al punto de los papás, hay un problema en la situación. Yo no digo que lo que se haga, el trabajo que hace una mamá en casa se detrimenta, o sea, al contrario, es súper reconocido. Yo no podría estar en mi casa, bueno, pero nunca, ¿no? O sea, no podría. La nueva generación. Sí, Okay. O sea, yo no puedo estar en mi casa, o sea, yo no podría ser una ama de casa. Pero sí lo reconozco perfecto y es un trabajo muy valioso. Pero también el problema surge, desgraciadamente, en el divorcio, independientemente de que el papá o de que la persona, cualquiera de los dos esposos, sea el que salga a trabajar y que afortunadamente le vaya bien en el negocio que sea y que tenga la capacidad económica para esas comodidades a favor de la persona, hombre o mujer, que esté en la casa, el problema surge en el divorcio. Uh-huh. ¿Por qué? Porque al final del día, desgraciadamente, las mujeres que están siempre en casa y que, como ustedes dicen, oye, pues no se pudo desarrollar profesionalmente y demás, entonces están desprotegidas o se sienten desprotegidas porque al final del día, ¿y ahora quién me va a mantener? Pero Desde si mi tuvieran punto ese de vista, espacio, yo no si estoy de tuvieran acuerdo en ese que la espacio de mantengan. que tuvieran a gente que les ayudara y se pueden realizar en económico, haciendo un autoempleo, creando Claro, una porque empresa ya se crean. muy Sí, lucrativa se y podría demás, perfecto. podrían hacerlo. Y podría ser independiente y a lo mejor hasta le va mejor que al señor. Claro, ¿no? no, y sea, aparte se dan tiempo para, ese caso está maravilloso, porque se dan tiempo hasta ellos como pareja, ¿no? Porque ella puede salir, distraerse, porque también estar en la casa todo el día es abrumador, ¿no? Los hijos, esto, ¿no? El marido, los sus problemas. tiempos, como- Entonces, se pueden dar sus tiempos. Entonces, tanto él puede salir con amigos o puede salir a distraerse, a hacer un hobby,
hobby o lo que les pueda, un deporte, lo que les guste, ella igualmente, ¿no? Puede a lo mejor ir a un club o puede ir a hacer ejercicio, al gimnasio. Sí. Entonces ya no es así como llegar, ¿qué es lo que pasa? Que llega en la noche mamá o papá, el que sale a trabajar, ¿y cómo te fue? Entonces él hizo tantas cosas que no está cansado y tal, pero ella no hizo nada porque estuvo con los hijos y gritan y lloran y que no hubiera hecho tarea. Nada. Pareciera que no hizo nada, pero ella trae muchas cosas que contar, ¿no? Y que decir es que sí, aquí y ella no quiere hablar, ¿no? Y él ya no, porque viene cansado. En cambio, si los dos tienen su momento, ay, pues mira, esto, los niños bien, o sea, nunca descuidando a los hijos, ¿no? Por el bien de los hijos. O sea, ¿puede ser una buena estrategia entonces, el tener gente que ayude? Sí, puede ser una buena estrategia, pero lamentablemente no va a dar para dar. Sí, que todas las familias vivan así. O sea, yo creo que la mayoría de las familias vive al día. Un poco a que fuera una valoración mutua. O sea, yo creo que hay varios ingredientes en la mesa. Una, que sea valoración mutua, ¿no? Así es. Que yo valore lo que tú haces y que tú valores lo que yo hago. Porque como quiera que sea, cada quien hace lo que le gusta, o en el mejor de los casos tiene que hacer lo que te gusta, ¿no? El otro caso es lo que se puede, porque la sociedad que vivimos hoy día, pues, a veces no puedes hacer eso. No puedes hacer lo que te gusta, claro. El otro tema es darse tiempo para la propia pareja, ¿no? Por cualquier, o sea, tengas 30 millones de hijos o no los tengas, aunque sea un poquito, pues sí valorar a la pareja. Y esto es un tema más emocional que jurídico al final del día, ¿no? Las obligaciones y los derechos se van a dar desde la perspectiva que nosotros así lo acordemos. Y yo invito a esta parte, a toda la sociedad, a ir generando conciencia en ello, a ir acabando con el machismo, a ir acabando con que se piense que la mujer siempre es la víctima. La mayoría de las veces sí, pero no siempre. E ir acabando con la inequidad laboral, donde te decía, donde los número uno son hombres y los segundos de a bordo son mujeres porque hacemos muy bien nuestro trabajo y estamos muy comprometidas. En fin, creo que la solución son de varias partes, varios integrantes. Otro muy importante, Héctor, todos, es los jueces, los que aplican e interpretan el derecho. O sea, al final del día, las leyes pueden tener, como muchas la tienen, muchos defectos, pero es la interpretación del juzgador. Entonces, ¿cuál es la mejor opinión? ¿Dónde se está haciendo la justicia? ¿Y qué pasa? Que muchos de ellos, no todos, pero muchos de ellos quieren interpretar la ley como es. Claro. Y así no se puede, esa no es justicia. La justicia solamente la puede hacer alguien pensante. Claro. No que sigue órdenes, y no puedes interpretar la ley como una igual orden. Para todos, y cada caso es específico, digamos. Así es. ¿No? Y desde ahí hay que interpretarlo, ¿no? Para los casos específicos. Entonces yo hoy sí le llamo a toda la sociedad, a nosotros como abogados, a tender puentes en nuestra vida laboral, a darle el justo valor tanto a un hombre como a una mujer. O sea, tan valorosa es la mujer como el hombre, y darle la oportunidad tanto a uno como a otros, no porque sea mujer y sea más dedicada, pues la tenemos que tener como nuestra asistente. En fin, o sea, una serie de cosas que pues depende de nosotros el cambio. Lamentablemente pues se ha acabado el tiempo de este programa. Por la parte de los televidentes, la equidad, para como yo lo veo como una especie de conclusión, sería que bueno, también entiendan a su pareja y la otra pareja entienda a la otra y platiquen totalmente de cómo llegar a los puentes que señala la licenciada Alcántara, en el sentido de para que tengan una mejor relación los cónyuges como tal, ¿no? En ese sentido, pues bueno, damos por terminado el programa del día de hoy, el tema que se ha platicado, el cual se ha tocado en demasía, y si usted, televidente, tiene alguna duda o una aclaración o algún comentario o alguna asesoría que desee tener, en pantalla aparecen los teléfonos de una firma legal donde usted puede hablar para que sea escuchado y posiblemente lo orienten en esa duda, aclaración, comentario que desea hacer. Me comentaba aquí la licenciada Jackie que desea mandar saludos a una persona. Gracias. Quiero mandar un saludo a la señora Ernestina Aurora Valdés, que siempre nos ve en el programa. Muy bien. ¿Alguien más que quiera mandar saludos? Yo quiero mandar saludos a mi madre, que aunque la gente piense que no tengo, sí tengo y mucha. Feliz Día de las Madres, mamá. Muy bien. Igual a todas las madres, es que lo están sintonizando o no lo están sintonizando, muchas felicidades. Bien, pues les agradezco a todos los panelistas que nos acompañaron en este programa de Justicia para Todos, a la producción que hace posible el mismo,
Y por último, agradezco mucho a los televidentes que nos han sintonizado en este su programa de Justicia para Todos, esperando nos sintonicen la próxima semana en los mismos horarios. Les deseo una excelente noche y por último, quiero agradecer mucho al patrocinador que nos otorgó este majestuoso arreglo floral, el cual considero que es una belleza. Si usted desea adquirir uno de estos, en pantalla aparece los datos de una de las mejores florerías de México para la forma de pensar de un servidor. Y insisto, recuerden nuestro lema porque ya terminamos el programa. ¿Cuál es nuestro lema? La justicia es ciega, nosotros no. Justicia para Todos, el primer programa con temas legales en México. Es este programa de justicia para todos. Integración adecuada de la competencia. Lo bueno que quedó en la Constitución como un derecho. Hay más campañas de En la práctica. En Justicia para Todos tocamos los temas que día a día influyen en los ciudadanos, su planteamiento, desarrollo y conclusión. Que hay particulares que tienen la capacidad de violar de la misma manera o aún más grave que el propio Estado los derechos humanos de los demás y contra ellos no se está haciendo nada. Tenemos el único espacio en el país para que el público esté enterado de sus derechos y obligaciones y de cómo resolver los problemas que como ciudadano puede tener. Yo cumplo y demuestro que fue ilegal ese acto administrativo como tal, pues a lo mejor si se tarda mucho la autoridad me lo regresan hasta con interés. Justicia para Todos es un programa confiable para el televidente y para tu marca de servicio o producto. En nuestro espacio puedes contar con entrada y salida de programa, salidas y regresos de corte comercial, superimposiciones y menciones de marca. A nuestro público le ofrecemos verdad y por lo mismo es importante que tu marca esté presente con nosotros, en un espacio que le dé certeza a nuestros televidentes de que lo que le estamos brindando es calidad. Justicia para Todos se transmite en el prime time de Vibra TV, miércoles a las 9 de la noche y sábados y domingos su repetición a las 6 de la tarde. Vibra TV tiene cobertura en el Distrito Federal por el canal 158 de Easy, 165 Total Play, en más de 100 ciudades del país por diferentes sistemas de cable y a todo el mundo en internet en canalvibra.tv. Nuestro target va de la clase C a la A y potencialmente alcanzamos 2 millones de telespectadores. Hay un refrán que dice, entre abogados te veas. Y sí, tu marca se verá entre abogados confiables, cuya misión es transmitir verdad, objetividad y sobre todo el mejor producto para nuestros clientes. Por eso te invitamos a ser parte de nuestro grupo, de aliarnos, de ganar en credibilidad, que tu producto y servicio se integre a un programa de gran utilidad para nuestros televidentes. En un canal que promueve la vida sana, los valores, el entretenimiento y el desarrollo humano. Justicia para Todos, aquí en Vibra TV.